Hola, ¿qué tal? Buen día. Les doy la bienvenida esta vez al módulo 2 de este curso titulado El cobro de las expensas comunes. Hoy vamos a tocar un tema más práctico respecto al que tocamos en el módulo anterior, que es el obligado al pago de las expensas. ¿Por qué nos vamos a detener en el obligado al pago? Porque es fácil saber quién es el acreedor al pago de las expensas, porque todos sabemos que es el consorcio, que es el titular de ese crédito, y es más, cuando las expensas se cobran, esas expensas ingresan a su patrimonio. Eso es fácil y eso no está discutido. Lo que en todo caso requiere alguna observación es la cuestión acerca de quién es el obligado al pago, y a eso vamos. El tema del obligado al pago encuentra su regulación en el artículo 2050 del Código Civil y Comercial, que nos dice que además del propietario y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Primera cuestión. La ley no dice el propietario y el poseedor así simplemente. Dice además del propietario y sin implicar liberación de este. Se puede demandar también al poseedor por cualquier título. Esto significa que lo que el código está consagrando es una obligación concurrente. Es decir, que si se aplica el régimen de las obligaciones concurrentes, el consorcio va a tener la posibilidad de demandar al propietario, al poseedor, a los dos, y en el caso de que demande a los dos, puede ser en forma conjunta o en forma sucesiva. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, fíjense ustedes que la norma no dice que se puede demandar al propietario y al poseedor. No. Dice al propietario y al que sea poseedor por cualquier título. Es decir, no a cualquier poseedor, sino a aquel poseedor que esté vinculado a la cosa por un título, por un derecho que puede ser real o personal. Es decir, en palabras simples, que esté vinculado a la cosa mediante un contrato que le otorgue un derecho a esa posesión. Por ejemplo, un usufructuario se vincula con la cosa por un contrato que le otorga un derecho real, el derecho real de usufructo. ¿Está? Un poseedor por boleto de compraventa se vincula con la cosa a través de un contrato que le otorga un derecho personal. ¿Sí? Pero tiene que tener sí o sí un título para que tenga la posibilidad de ser demandado como poseedor. Esto significa, por ejemplo, que un poseedor usucapiente, ¿sí?, no va a poder ser demandado por cobro de expensas porque justamente no está vinculado a la cosa por ningún título. Del mismo modo, proyectos afuera del tema, es lógico, pero lo quiero dejar en claro, tampoco podría ser demandado un inquilino o un comodatario porque el contrato que lo vincula a la cosa es un contrato que le otorga la tenencia y no la posesión. Para que sea obligado al pago de expensas, tiene que ser poseedor por un título. ¿Está? A ver, seamos sinceros que la norma puede ser positiva en cuanto ahora ya no hay dudas que se permite demandar al poseedor. Pero también es cierto que la elección del consorcio de demandar al poseedor, en realidad, va a pasar por la solvencia que tenga el poseedor. ¿Sí? Generalmente la elección del consorcio para demandar va a recaer en el propietario porque sabe que es justamente el dueño de la unidad funcional y va a poder ejecutar ese inmueble. Pero, como ustedes saben, como tanto propietario como el poseedor responde con todo su patrimonio, es probable que también en alguna circunstancia el consorcio le convenga, ¿sí?, dirigir su demanda contra el poseedor por cualquier título. Ahora, eso sí, más allá de estas cuestiones prácticas, una cuestión que vino a solucionar el artículo 2050, y en mi juicio es muy buena, es la posibilidad de demandar directamente al usufructuario. Porque si el usufructuario es un poseedor que se vincula a la cosa por un título, entonces tranquilamente puede ser demandado. Es más, en el artículo 2148, donde se regula el régimen del usufructo, dice que el usufructuario está obligado al pago de las expensas. O sea que ahora el consorcio tendría una acción directa contra el usufructuario, cosa de que antes no tenía, ¿sí? Y no solamente eso, el Código Civil y Comercial dice que tiene acción directa contra el usufructuario y encima de todo puede ejecutarle el derecho del usufructo, lo cual le otorga una solvencia que lo hace más apetecible en cuanto a la posibilidad de regularlo, ¿sí? Reitero, esta cuestión vino a solucionar una cuestión práctica porque del código no surgía la posibilidad de demandar
directamente al usufructuario, aunque parte de la doctrina consideraba que sí, pero era totalmente discutido. Y esto daba la posibilidad de que una persona constituya un usufructo, deje de pagar las expensas, y la única posibilidad que tenía el consorcio era demandar directamente al nudo propietario y sacar a subasta la nuda propiedad con un usufructo o grabado con un usufructo que lógicamente el adquirente también tenía que respetar. Hoy por hoy ese problema ya no existe más. Directamente el consorcio puede elegir demanda al nudo propietario, al usufructuario o a los dos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero demandar solamente al propietario, pero me encuentro que el propietario no es un único propietario, sino que hay una propiedad plural? Un caso de condominio, por ejemplo. Ese tema no está legislado. No está legislado en ningún lado. Sin embargo, por suerte, la doctrina y la jurisprudencia es uniforme respecto a considerar al crédito por expensas como una obligación indivisible. ¿Sí? Indivisible. ¿Qué significa indivisible? Que lo único que se va a tener en cuenta es que la unidad funcional es la generadora de la deuda independientemente, ¿sí?, de la cantidad de dueños que tenga esa unidad funcional. La deuda es una. Entonces la obligación, dice la doctrina y dice la jurisprudencia, reitero, no surge de ninguna norma, es indivisible. Si el crédito por expensas es indivisible, se le va a aplicar entonces el régimen de las obligaciones indivisibles. Y de acuerdo al Código Civil y Comercial, en ese caso, el acreedor tiene derecho a cobrarle tanto a uno de los condóminos o al otro de los condóminos o a los otros condóminos por el todo, o bien a todos los condóminos, siempre por el todo, porque reitero, la obligación es indivisible. Acá le estoy cobrando siempre a los propietarios, ¿sí? Pero una deuda indivisible, razón por la cual el consorcio le puede reclamar a todos todo. Del mismo modo, para que un condomino pueda liberarse de la deuda, tiene que pagar todo. ¿Sí? Si paga solamente una parte, será considerado un pago parcial y por ende susceptible de ser aceptado o no por el consorcio. ¿Está? Por supuesto que aquel condomino que paga toda la deuda tendrá lógicamente una acción de regreso basada en el condominio contra el resto de los condóminos. Acuérdense ustedes que les estoy diciendo que este régimen se aplica en el caso de pluralidad de propietarios. Razón por la cual yo pongo como ejemplo el condominio, pero también se aplica el mismo régimen para el caso de los coherederos. Y por último, un tema muy sencillo que uno podría preguntarse es si el Estado podría ser demandado por cobro de expensas. Y la verdad va a depender de si el Estado tiene la posibilidad de ser dueño de unidades funcionarias. Ustedes saben que sí, porque si leen el artículo 236 del Código Civil y Comercial se van a encontrar con cuáles son los bienes que puede integrar el dominio privado del Estado. Y por ejemplo dice los que adquiera por cualquier título. Entonces si el Estado compra una unidad funcional, lógicamente va a ser dueño y por ende pasible de ser demandado por cobro de expensas. Del mismo modo, también el artículo 236 dice que serán del dominio privado del Estado aquellos inmuebles sin dueño. Entonces, por ejemplo, que no se va a dar nunca, pero está previsto en el código, si un dueño abandona su unidad funcional, ese inmueble pasa a ser sin dueño, por ende pasa a ser adquirido por el Estado, ¿sí? Del mismo modo en el caso de una herencia vacante, razón por la cual no habría ninguna imposibilidad jurídica de demandar por cobro de expensas al Estado si se endeuda por expensas, ¿sí? Nos vemos la próxima.